ti, sin que sea de propósito. Decimos como el apóstol Pablo, la gracia no va a ser en vano para con nosotros. Tanta gracia que hemos hallado delante de tus ojos, Señor, no puede ser en vano, sino que queremos trabajar para ti, honrarte a ti, alabarte a ti, dar testimonio de ti. Somos conscientes de que sin ti no somos nada, Señor, que tú eres el que nos ha enriquecido, el que nos ha coronado, el que nos ha bendecido, Señor. Y estamos en deuda. Como decía también Pablo, soy deudor. Somos deudores a la gracia que hemos recibido, lo hemos entendido y por eso estamos aquí, Señor, dándote a ti la gloria y la alabanza. Ahora, Señor, háblanos como tú quieras. Disponemos nuestros corazones para ti. Sé tú, Señor, trayendo la palabra oportuna y necesaria según la necesidad de cada uno, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Sé tú glorificándote en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengan conmigo a primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a leer. Hay que correr más las hojas, que está ya casi al final. Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículos 1 al 3. Vamos a leer. La poderosa palabra del Señor. Mirad. Esta mirada. No es con los ojos, es con el corazón, con el entendimiento. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ese es el título de la predicación, Kevin. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. Hay unas declaraciones aquí muy gloriosas, de mucho peso, que tenemos que ponderar, tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Si se nos revela lo que somos, lo que es Dios para nosotros, que Él es nuestro Padre. Ustedes saben que hace 2 jueves estábamos siguiendo una serie de mensajes sobre Isaías 9:6, donde nos habla que un hijo nos es dado y nos habla de los atributos importantes del Señor para nosotros, ¿verdad? Que nos hacen glorificarle, que hacen que podamos vivir una vida confiados en el Señor, ¿verdad? Una vida de poder tener paz, porque tenemos un Dios que es maravilloso, consejero, que es Dios fuerte, que es príncipe de paz y que es perpetuamente Padre. Hablando de ese atributo, perpetuamente Padre, el Señor nos reveló algo muy importante y creo que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí, como decía el apóstol. Me ha parecido bien el poder dedicar un tiempo a que se nos revele qué significa eso, que tenemos un Padre celestial, que se nos revele la paternidad de Dios en nuestras vidas. Es de suma importancia que podamos entender esto. Esto es lo que puede cambiar nuestra vida, si lo entendemos bien. Realmente es importante. Estuvimos viendo el último día hablando de esa perpetuidad de Dios como Padre, Padre eterno, perpetuamente Padre, como en los evangelios hay diferentes citas que hace Jesús, que dice Jesús sobre Dios como Padre. Y que en el contexto observábamos que el conocer a Dios como Padre celestial, como Padre, conocer a Dios como Padre, traía un cambio de vida en nosotros.
No podemos vivir como cualquiera, no estamos huérfanos. Tenemos un Dios que es nuestro Padre, que es nuestro Padre celestial. O sea, Dios, antes que ser Dios, es Padre. Dios es Dios, pero es nuestro Padre. Entonces, Dios es nuestro Padre. Entonces, Dios es Dios, Dios es juez, Dios es Jehová Shaddai, Dios es Jehová Todopoderoso. Él es el gran yo soy, Él es alto, sublime, poderoso, omnisciente, ¿verdad? Omnipresente, todos los apelativos que tú puedas elevar al Señor. Pero antes que todas esas cosas, Él es Padre. Y eso es muy significativo para nosotros. Porque nuestro Padre no es cualquiera, ¿verdad? Él es el Rey. En las sudaderas que hicieron los jóvenes pusieron hijos del Rey. Y además hacían referencia a estos versículos, ¿verdad? Hijos del Rey. Pero ¿dónde radica la importancia? ¿Entienden? O sea, no es un rey cualquiera. O sea, ser hijo de un rey, pues sí que tiene relevancia, ¿verdad? Va a haber una buena herencia, un buen patrimonio, una importancia, una fama, una autoridad que puede venir delegada por ser hijo del rey. Pero no tiene nada que ver con ser hijos no del rey, de un rey, sino del rey de reyes y señor de señores. Ese es tu Padre. Entonces, si se nos revela realmente la paternidad de Dios, nuestras vidas cambiarán por completo. Viviremos confiados. Y es lo que Jesús continuamente dice en los evangelios, ¿verdad? Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber. Vuestra vida es más que la comida, más que el alimento. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Los gentiles buscan todas estas cosas. Buscan, se inquietan, se afanan, ¿verdad? En vivir para el vientre, para los deseos, para los caprichos, ¿verdad? Incluso ya se afanan demasiado y porque no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, ¿verdad? No se conforma uno con vestir, ya queremos lo mejor, estar a la última. Vivimos para eso, para trabajar y para acumular en un mundo totalmente materialista. Pero nosotros no nos vamos a preocupar tanto por esas cosas, sobre todo si estamos en momentos de necesidad, porque nuestro Padre que está en los cielos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Entonces, no tenemos que afanarnos por eso. Tenemos un Padre que nos ama. Lo cual quiere decirse que nosotros no podemos vivir afanados. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en los cielos. Que sabe de qué tenemos necesidad. Porque nos ama, nos va a proveer, nos va a proteger, nos va a sustentar, nos va a ayudar en cada momento de nuestras vidas. Entonces, yo no sé si es que, eso es un ejemplo, ¿no? Hay muchas más cosas, pero yo no sé si es que nos falta fe para creer estas cosas, porque cuando luego estamos tan preocupados por tantas cosas y tan afanados, no estamos viendo una diferencia entre el mundo que no tiene un Padre celestial y nosotros. En toda nuestra manera de vivir debería reflejarse que nosotros somos hijos de Dios. Mírenlo desde esta óptica, es importante entender. Sí, decimos muchas veces que somos hijos de Dios, pero nosotros tenemos que saber bien lo que estamos diciendo y lo que eso significa. Eso significa que yo tengo un Padre celestial que me ama y puedo vivir confiado cada día de mi vida. No puedo vivir en ansiosa inquietud, afanado, turbado, corriendo de acá para allá, preocupado. No, yo tengo un Padre que me ama. Yo tengo que tener conciencia siempre de que ese Padre es real. Y no es un Padre cualquiera, entiendan. No es un Padre cualquiera. Podemos tener distorsionado la imagen de Dios como Padre si tuvimos padres terrenales, ¿verdad? Que quizá, bueno, a lo mejor no lo hicieron tan mal, pero eran padres terrenales. Jesús decía, bueno, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Y a continuación, eso está en Mateo 7, a continuación dice, así que, fíjense qué interesante, así que todas las cosas que queráis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo realmente soy consciente de que tengo un Padre Celestial que me ama y que si yo le pido, si yo le clamo, Él me va a dar buenas cosas, yo no tengo que vivir afanado, inquietado. Miren, eso tiene que producir, fíjense lo importante, si se nos revela esto, cambia nuestra vida por completo. O sea, es que pónganme Mateo 7 porque no puedo dejar pasar esta oportunidad. Quédense aquí. Mateo 7, versículo 11. Es el versículo que he dicho, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahora el siguiente versículo dice, así que, está relacionada una cosa con la otra. Si yo tengo la confianza de que tengo un Padre, que cuando yo le clamo a Él, Él me va a sustentar, Él me va a cuidar, Él es Padre, entonces yo puedo vivir de esta manera. Así que fíjense hasta qué punto la revelación de la paternidad de Dios puede cambiar nuestras vidas, porque puede hacer incluso, va a favorecer y va a hacer que nosotros cumplamos, esa es la regla de oro, cumplamos con la ley del amor, no con la ley mosaica, ¿verdad? Porque todos los profetas y la ley al final se resumen a una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama ha cumplido la ley, porque el amor no hace daño al prójimo. La ley, ¿cómo es? Santa, justa y buena. Los que fallamos somos nosotros. La ley nos revela lo que está mal. Y nosotros no pudiéramos nunca vivir la ley a la perfección. Pero ya Jesucristo la vivió y se nos atribuyen sus méritos a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados y somos hechos hijos de Dios, porque somos lavados con la sangre de Cristo y Dios nos da su Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo. Ahora somos nuevas criaturas en Él y somos, lo más importante, somos hijos de Dios y somos hijos tenemos un Padre Celestial que nos ama, que da buenas cosas, que sabe de qué tenemos necesidad. Por eso dice que no nos podemos afanar. Y en este caso dice, así que, me gusta ese así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y dice, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense hasta qué punto puede influenciarnos se nos revela esta verdad. Yo quisiera que podamos entender esto todos. No es fácil, porque se tiene que revelar. Lo tiene que revelar Dios. Fíjense, esa confianza que nos da de tener un Padre Celestial hace que vivamos nuestra vida diferente. Porque yo tengo confianza, yo no tengo por qué estar luchando en la vida por lo que quiero, afanado, turbado, en avaricia. No egocéntricamente, no. Yo cuando se me revela el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es cuando somos llenos de la plenitud de Dios, dice Pablo en Efesios. Y es lo que cambia nuestras vidas por completo. Esa conciencia, ese entendimiento, esa revelación de la paternidad de Dios hace que nosotros podamos vivir la ley y los profetas, cumplir con todas las demandas que Dios quiere para nosotros. Porque tú te vas a sentir tan bendecido de tener un Dios que es tu Padre, que para Él nada es imposible. ¿Por qué te vas a defender tú? ¿Por qué vas a andar afanado? ¿Por qué vas a estar preocupado? ¿Por qué vas a estar defendiéndote tú cuando te causan un agravio? Si yo tengo ya a mi Padre Celestial que me ama.
entonces yo puedo vivir conforme a la ley del amor. Entonces yo puedo, aunque me hagan un mal, puedo hacer un bien. Entonces yo puedo orar por los que me persiguen, por los que me ultrajan. Y puedo ser para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos y sobre justos e injustos. Ahí se va a manifestar realmente que somos hijos de Dios. ¿Entienden? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo vivir esta palabra? ¿Cómo puedo vivir realmente la vida que a Dios le agrada? ¿Cómo puedo yo realmente vivir como un hijo de Dios? Con el ADN de Dios, que ya Dios nos lo ha dado por el Espíritu Santo, si se me revela la paternidad del Señor. Fíjense, miren, esto es muy importante, ¿eh? Miren lo que les voy a decir, pero hay que entenderlo. Esta madrugada, yo me despertaba con una frase en mi cabecita, así, repitiéndose una y otra vez. Y la estuve repitiendo hasta que me volví a dormir una y otra vez, porque no quería, porque serían a lo mejor las 3 o las 4 de la mañana, no quise mirar la hora para no desvelarme más, pero yo me desperté con una frase y estuve repitiéndola una y otra vez hasta que me volví a dormir. Y cuando me desperté, me acordaba. No sé si he cambiado alguna palabra exacta de la frase, que no es nada del otro mundo, pero es para que podamos entender lo importante que es el entendimiento. Porque yo me despertaba repitiendo esto. Hoy también viviré con entendimiento. Fíjense, yo me despertaba así. Hoy también viviré con entendimiento. Hoy también, y mañana también viviré con entendimiento. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir nuestra vida con entendimiento. Necesitamos, de hecho, a Dios le damos un culto racional. Tenemos que saber. Miren, se nos tienen que revelar las verdades del reino de Dios. Y si se nos revela, si entendemos bien la paternidad de Dios, nuestras vidas van a cambiar. Miren, el pastor Juan Radamés Fernández predicó en el 2021 18 mensajes sobre la paternidad de Dios que le aconsejo que escuchen, para que vean que esto yo no me lo invento. Miren, Radamés predicó 18 mensajes sobre la paternidad de Dios y hace Radamés, por lógica, yo no soy Radamés, lógicamente, cada uno es cada uno, ¿no? Y tiene los dones y la gracia que Dios le da a cada uno, ¿no? Yo no me puedo comparar con Radamés, lógicamente, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y Dios me usa como Él quiera usarme y ya está. Y en eso estamos confiados porque tenemos un Padre Celestial que sabe de que tenemos necesidad. Así que no tenemos que vivir turbados. Vívelo, Gustavo, ¿vale? ¿Lo vas a vivir? Venga, sí. Bueno, lo intentaremos vivir. Eso es una buena vacuna, ¿eh? Eso contrarresta mucho. Porque si no, no pudiéramos seguir adelante seguramente. Muchas veces hubiéramos abandonado, tirado la toalla, hubiéramos desistido, pero en el fondo del corazón sabemos que Dios nos ayuda, que Dios nos ama, que tenemos un Padre que nos ama. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es uno de sus nombres, maravilloso. Entonces, miren bien que Radamés en esos mensajes llega a decir lo mismo, que nuestras vidas van a cambiar por completo. En el momento en que se revele la paternidad de Dios, dice que las escamas de nuestros ojos van a caer, que vamos a ser iluminados y que nuestras vidas van a ser transformadas y cambiadas por completo. Y todo lo va demostrando en 18 mensajes a través de la palabra del Señor. Yo esto, como saben, hace 2 semanas... Yo estaba hablando de los atributos de Dios y fui a meterme con perpetuamente Padre y de repente me vinieron esos textos del Evangelio y leyéndolos me di cuenta de lo trascendental que es y cómo puede cambiar nuestras vidas. Y estuve haciendo unas aseveraciones. Y entonces me acordé esta semana, de que Radamés predicó esos mensajes sobre la paternidad del Señor, la revelación de la paternidad de Dios. Me escuché el primer mensaje y la mitad del segundo. No he tenido más tiempo de eso. Pero habla y por eso he comprobado lo que estoy diciendo.
Ahora, cuando Radamés predicó estos mensajes, yo los escuché en el 2021 y para mí, vale, sí, una palabra poderosa, importante, pero Radamés decía esas sentencias tan importantes que decían que nuestras vidas cambiarían en el momento, pero por completo, como de la noche al día, en el momento en que se nos revele la paternidad de Dios, pero yo no le daba tanta importancia. Para que vean, fíjense, ¿cuándo yo le he visto la importancia a esto? Cuando Dios me lo ha revelado. Es que, pero fíjense cómo somos. Yo estoy diciendo esto para que veamos cómo somos el ser humano. Por eso muchas veces los predicadores nos frustramos predicando, se nos revela algo y queremos transmitirlo, queremos compartirlo, queremos que todos lo entendamos para que vayamos todos al mismo ritmo y que nadie se quede atrás y que todos podamos disfrutar del reino de Dios, entender el reino de Dios, vivir el reino de Dios, arrebatar las promesas de Dios, cumplir el propósito de Dios, agradar a Dios con todo lo que somos, darle la mejor alabanza, vivir para la alabanza de su gloria y se nos revela y entonces queremos transmitirlo. Pero muchas veces, tristemente, la palabra pasa por encima, hasta con el tiempo incluso a nosotros que le hemos dado se nos olvida. Pero no puede ser así. Tenemos que ser como Samuel, que no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Hay que atesorar cada palabra que Dios nos da. Son revelaciones, Dios tiene que abrir. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y decía que él oraba a Dios para que abriera, para que iluminara los ojos del entendimiento de la iglesia, para que pudieran entender la riqueza de la gracia del Señor, la grandeza de su poder y la herencia que tenemos en Él, para que podamos entenderlo, porque si no entendemos, nos quedaremos siempre en el mismo lugar. Vamos entendiendo poco a poco, pero se nos tienen que revelar las verdades del reino de Dios poderosamente. Es la única manera. Y yo le doy gracias a Dios, porque claro, fíjense, escuché los 18 mensajes y yo en ese momento no tenía conciencia de lo importante. Y eso que Radamés lo estaba diciendo, y eso. Pero ahora, cuando yo lo he visto, entonces digo, wow, realmente es así. Y me quedo perplejo. Ustedes recuerdan el pasaje cuando estaba Eliseo y vinieron los sirios. Eliseo estaba con su criado, con su siervo, Eliseo con su siervo. Y los sirios vinieron, ¿verdad? Y donde estaban ellos y sitiaron la ciudad. Eso está en Segunda de Reyes 6. Sitiaron la ciudad con un ejército para así arrestar a Eliseo, que le estaba haciendo de mucho incordio porque siempre adivinaba todos los pasos que daban los sirios y le informaba al rey de Israel. Y entonces siempre se iban escapando de los sirios, ¿verdad? Y entonces se enteran de que es que hay un profeta de Dios que le avisa al rey de Israel. Y los sirios salen a ver si detienen a ese profeta Eliseo, ¿verdad? Que era un incordio. Y entonces cuando llegan sitian la ciudad. Y el siervo que tiene Eliseo ve todos esos carros, todo ese ejército armado que viene contra ellos y se alarma. Y le dice a Eliseo, Padre, mira, que estamos sitiados, que estamos rodeados, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y qué le dice Eliseo? No tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces le pide a Dios, Señor, abre sus ojos para que vea. ¿Qué le dice? Abre sus ojos para que vea. Y entonces de repente dice que se le abrieron los ojos y vio que estaba, toda la montaña estaban rodeados también de un ejército poderoso de carros, de fuego, ¿verdad? ¿Quién eran esos? Los ángeles que luchan a nuestro favor. Amén. Y entonces ahí se le quitó todo el miedo, tranquilo, ¿verdad? Y Eliseo oró y lo cegó y ya saben la historia. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos que orar mucho al Señor para que Dios abra nuestros ojos, pero los ojos de nuestro entendimiento. Como decía el apóstol Pablo, poder entender
que se nos revele, vivir nuestra vida con entendimiento. Yo no sé por qué, pero yo me desperté con ese pensamiento, con esa frase, hoy viviré también con entendimiento. Tenemos que vivir nuestra vida con entendimiento. Si no entendemos, miren, por eso decía antes, aquí ocurre algo, dos cosas pueden pasar. O que no tenemos fe para creerle al Señor, y eso no puede ser, porque el justo vivirá por la fe. Porque si hemos llegado hasta aquí ha sido por la fe, porque no hemos retrocedido, sino que hemos tenido fe para perseverar y seguir hacia adelante. Así que creo que tenemos fe. Lo que hay que avivar esa fe y empezar a creerle al Señor. Miren, Abraham dice de Abraham que él creyó. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, había una esperanza en la palabra profética que Dios le dio, en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en esa él se podía aferrar, podía tener esperanza. Pero había una contraesperanza y era ya la esterilidad de la matriz de Sara, los años que tenía, que ya no le venía la costumbre de las mujeres y todas esas cosas. O sea, imagínense. Pero dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O lo que es lo mismo, todo lo que Dios pedía a Abraham es que le creyera. En el momento en que le creyó, que Abraham creyó, se aferró a la promesa y siguió hacia adelante creyendo en él, en Dios, él agradó al Señor. Y todo lo que Dios pudiera esperar de él era eso, que le creyera. O sea, fíjense, que muchas veces nos pensamos que tenemos que hacer grandes cosas muy difíciles y a lo mejor Dios lo único que te está pidiendo es que le creas. Amén. Como Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Justicia es lo que Dios quiere. Amén. Obediencia. La obediencia que Dios quería de Abraham es que le creyera. Y nosotros tenemos que creer en el Señor. Aunque veamos una contraesperanza, pero siempre tenemos mucha esperanza. Amén. Y dice también en Romanos que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si ya lo vemos, ¿para qué esperarlo? ¿Verdad? O sea, pero es que tenemos un Dios de lo imposible. Que llama las cosas que no son como si fueran. Ese es mi Dios. Y yo tengo que vivir así mi vida. Y más siendo consciente de que Él que es un padre. Que Él es padre. Eso tiene que reflejarse en todos los órdenes de mi vida. Tiene que ser muy trascendental en nosotros, amados. Tenemos que creerle al Señor. Entonces, volviendo al texto con el que hemos empezado, dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor, está resaltando a la enésima potencia un amor que sobrepasa todo entendimiento para que Dios nos haya hecho lo que nos ha hecho, hijos suyos. Porque para hacernos hijos, amado, para hacernos hijos, eso no ha sido gratis. El amor, ¿qué es el amor? Amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no se envanece, ya saben, 1 Corintios 13. El amor de Dios hacia nosotros no ha tenido un costo y es la sangre de Cristo. El amor de Dios se refleja en lo que ha entregado. Tanto amas, tanto das. Yo digo, tanto amamos, tanto vamos a dar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, lo dio todo. No escatimó ni a su propio Hijo, lo que más amaba. Eso nos habla de un amor inconmensurable, ¿verdad? Impresionante, increíble, ininteligible por la mente humana. ¿Cómo puede entender alguien que por amor
entregue la vida de su Hijo. Eso la gente no lo entiende. Pero nosotros debemos de entenderlo si se nos ha revelado el amor del Señor. Si vivimos con entendimiento en nuestra vida, podemos comprenderlo, ¿verdad? Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, eso es lo más importante. Somos hijos, somos pueblo de Dios, como empezaba Paco. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, ¿vale? Pero luego dice, antes no habíais alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora somos hijos de Dios. Antes no, pero en Cristo Jesús sí somos hijos. Y eso es lo más digno de resaltar ahora mismo en el Evangelio, que hemos sido hechos hijos de Dios. Pero eso tiene que traducirse en no solamente que soy hijo, sino consciente de que tengo un Padre que me ama, un Padre celestial. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, fíjense, ahora, qué aseveraciones. Ahora vuelve a resaltar, vuelve a repetirlo. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Algo que tenemos que considerar profundamente en nuestros corazones, saber lo que soy y vivir conforme a lo que soy, con la confianza que me da el saber que tengo un Padre celestial que me ama. Eso tiene que reflejarse en toda nuestra forma de vivir, en cómo vivimos, cómo enfrentamos los problemas, cómo tratamos a los demás. ¿No se reflejaba en las citas del Evangelio? ¿No lo dice claramente? No temáis manada pequeña, le voy a dar otro. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, Dios ya lo ha dado todo con el Hijo. O sea, no tenemos nada que temer. Y entonces dice, haced bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos donde no se apolille, donde el ladrón no mina ni hurta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo. Ya soy hijo del Rey. Ya Dios me ha dado el reino de Dios. No tengo que vivir afanado, porque tengo lo más importante. Dice, vended todo lo que poseéis, vended lo que poseéis. O sea, no te aferres a lo terrenal, no te aferres a ninguna cosa, porque lo más importante ya Dios te lo ha dado como hijo de Dios. ¿Entiendes? Nos ha dado el reino. Entonces no podemos vivir afanados, turbados, no podemos pagar mal por mal ni maldición por maldición, sino que tenemos que bendecir para que seamos hijos de nuestro Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y termina diciendo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Perfecto habla de madurez. Fíjense la relevancia, o sea, yo estoy leyendo este texto para que nosotros seamos conscientes de ser hijo de Dios, lo que significa, lo que implica. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que ser, porque llevo el ADN del Padre, como mi Padre celestial. ¿Entendemos? Soy hijo del Padre. Llevo el ADN por el Espíritu Santo que Él ha puesto en mí. Me ha hecho nacer de nuevo por el agua del Espíritu. Entonces yo puedo vivir esa vida. No es imposible. Yo puedo ser perfecto, maduro, como mi Padre es perfecto y maduro. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que reflejar a Dios. Entonces, el decir aquí, ahora somos hijos de Dios, implica algo muy importante. Primero, que ya no somos lo que éramos antes. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios. También quiere que echemos un vistazo al cambio de vida que ahora hemos podido llevar a cabo gracias al amor con el cual hemos sido amados. Ahora somos hijos de Dios. Antes, ¿qué éramos? Bastardos.
hijos del diablo. ¿Qué éramos antes? Hijos del diablo. Dice en Efesios 2 que éramos hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? Hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Saben lo que eso significa? Que la ira de Dios tarde o temprano hubiera venido contra nosotros por vivir nuestra vida según el príncipe de este mundo, según nuestros propios deseos carnales, haciendo por naturaleza lo que nuestra carne y nuestros malos deseos quieren, destituidos del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora no somos eso, ahora somos hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Él te ha libertado de vivir esa vida vana. Hijo del diablo, de ser un hijo del diablo, un hijo de ira, lo mismo que los demás. Ahora somos hijos de Dios. Ahora. No somos lo que éramos antes. Eso nos tiene que hacer meditar y reflexionar cómo estamos viviendo también. Porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora tengo el ADN de Dios. Tengo que confiar en Dios. Tengo que entender lo que eso significa para que yo pueda vivir la ley y los profetas. Para que yo no tenga por qué vivir turbado ni afanado, porque tengo un Padre que sabe de que tengo necesidad. Para que yo ya no me defienda ni pague mal por mal, porque sé que tengo un Padre que me va a defender Él. ¿Para qué defenderme yo? Gracias a la revelación de la paternidad de Dios, en esta semana, en varias ocasiones, casi actúo en la carne, pero luego me frené. Y dije, ¿para qué, Señor, si te tengo a ti? Que eres mi Padre. Si yo soy hijo de Dios ahora soy hijo de Dios. Antes no, antes me defendía solo, antes vivía turbado, afanado, vivía inquieto, vivía, el que me la hace me la paga. No, ahora no soy eso. Tengo que vivir diferente mi vida. Tengo que saber lo que significa que ahora soy hijo de Dios. Tenemos que entender esto. Tenemos que vivir cada día con entendimiento. Esa revelación de la paternidad de Dios tiene que cambiar nuestras vidas por completo. Recuerda, es que decimos muchas veces y tenemos que pedirle, como dice Radamés, pedirle perdón a Dios por no haber explicado bien esta verdad. No se ha hablado bien esta verdad lo suficientemente por la relevancia que tiene en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que entraña? Si de verdad se nos revela y entendemos que tenemos un Padre que está en los cielos, entonces vamos realmente a vivir como esos hijos de Dios. Parece una tontería, pero no es una tontería, es muy importante. Y fíjense, si seguimos leyendo, dice, y aún, fíjense, o sea, podemos mirar hacia atrás. Ahora somos hijos de Dios. Nos hace mirar hacia atrás y nos hace mirar hacia adelante. A mí me hace mirar hacia adelante también. ¿Entienden? Porque si somos hijos de Dios, eso es tan glorioso que no se va a quedar ahí la cosa. Va a ir a más. Como hijos de Dios, ¿Dios qué quiere? ¿Dios qué desea? Prosperar a sus hijos. ¿Qué desea un padre para sus hijos? Prosperarlos, bendecirlos, que lleguen a más, que sean más que yo, que estudien más que yo, que me echen por delante, que aprendan más que yo, que sean hombres de Dios provechosos. Eso intentamos hacer con nuestros hijos, enseñarles, educarlos, instruirlos, que lleguen más lejos de lo que nosotros hemos llegado porque los amamos. ¿Y qué quiere Dios? Lo mismo. Pero Dios es Dios. Tenemos un Padre que resulta ser el Dios todopoderoso. El gran yo soy, que nada es imposible para Él. Entonces no tiene limitaciones. Lo que Dios va a hacer con sus hijos es maravilloso. La mayor bendición, y estuvimos predicando sobre ello, es que
que ahora no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero un día dice aquí en el versículo 2 que le veremos como es, porque seremos tal como Él es. ¡Wow! Voy a ser semejante a Cristo. ¡Wow! ¿Están convencidos? ¿Se lo creen? ¿Yo? ¿Semejante a Dios? Pues ahí lo dice la palabra. Son promesas del Señor que yo creo, tenemos que creerlas. Eso es glorioso. Eso es glorioso. A nosotros, cuando Dios llegó a nuestras vidas, estábamos llenos de inmundicia, de maldad, de perversidad, de avaricia, de orgullo, de ego, de tantas cosas malas. Éramos adúlteros, éramos fornicarios, éramos blasfemos, éramos mentirosos, orgullosos. ¿No éramos así? Yo era así. Entonces, amado, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? No hay límites. Fíjense los planes del Señor como Padre. Dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre que nos ama, que está en los cielos? Perspectiva. Necesitamos perspectiva. Dilumbra lo que vas a hacer. Porque si tú vas a hacer eso, tu forma de vivir hoy tiene que cambiar. No puedes seguir viviendo de cualquier manera. Tienes que decir, ahora soy un hijo de Dios. Miro cuán amor. Aleluya, dáselo fuerte. Gloria a Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos del Rey, hijos del Todopoderoso, hijos del Sadai, hijos de Jehová Jireh, hijos de Jehová Rafa, nuestro sanador, hijos de Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, si yo tengo por Padre al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, a Jehová Jireh, mi proveedor, a Jehová Rafa, ¿por qué preocuparme? ¿Por qué inquietarme? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no fluir en lo que Dios ha determinado que yo sea y vivir en esa fe como hijo de Dios? Entonces, si miramos hacia atrás, vemos de dónde Dios nos ha sacado y la honra que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios y cómo ha cambiado nuestras vidas. Pero es que la proyección hacia adelante es aún mayor. ¿Es mayor o no? Porque llegar a la estatura de Dios, la estatura de Cristo, que es lo que Dios ha determinado, es para lo que nos ha predestinado, pues es todavía más glorioso, ¿verdad? Hay un largo camino. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que lleguemos a esa perfección, hasta que todos lleguemos, dice en Efesios 4:13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué buenos planes tiene el Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque es mi Padre. Entonces, al final Dios ha dicho, no, yo he dicho que comparto mi naturaleza divina con vosotros, os doy de mi ADN y os voy a transformar a mi gloriosa imagen y lo voy a hacer porque yo soy Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora, fíjense, ¿qué implica esto para nosotros? Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica. Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, se purifica. Fíjense la revelación de la paternidad, de que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre celestial, ¿cómo puede cambiar nuestras vidas? Podemos entender ahora, por eso es tan trascendental, podemos entender ahora el empeño de la palabra de Dios en que seamos santos
como Él es santo. Sed santos como Él es santo. Ya Dios nos ha sacado. Y más adelante dice que nos sacó de nuestras vanas, nos libertó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero Él te salvó para que vivas la salvación. Él te salvó para que tengas una relación con tu Padre que está en los cielos. Porque si no, la salvación pierde sus méritos, no tiene sentido. Lo que Dios quiere es que ya tengamos una relación con Él, porque Él es nuestro Padre. Fíjense cuán extraviado. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida? Cuando nosotros entendemos estas verdades, ¿hasta dónde podemos llegar? Si tú lo entiendes bien, entonces tú vas a tener una relación con Dios. ¿Qué sentido tiene que un padre tenga hijos y unos hijos tengan un padre con el que no se relacionan? Pregunto. ¿Tiene sentido? ¿Qué tiene que anhelar un padre? Tener relación con sus hijos. ¿Qué tiene que anhelar unos hijos? Tener relación con su padre. ¿Qué tenemos que anhelar nosotros como hijos de Dios? Tener relación con nuestro Padre Celestial. Eso es vivir mi salvación. Eso es vivir la vida que Dios tiene para mí. Eso no es vivir mediocridad. Porque tener precisamente esa relación con Dios es lo que va a cambiar también nuestras vidas. Fíjense hasta dónde podemos seguir sacando conclusiones de lo importante que es que se nos revele esa paternidad de un Padre Celestial en nosotros. ¿Entendemos? Estamos más o menos introduciendo el mensaje. Hay muchos textos para hablar, no sé por dónde vamos de hora. Hoy hemos cantado, es Abba. Abba, ¿cómo era? Abba, tu amor nunca falla. Abba, tu amor nunca falla. Siempre me amas. Fíjense, siempre me amas. O sea, esa seguridad que tenemos de que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Que aunque nosotros seamos como somos, Él es santo. Dios es amor. Dios no cambia. Y Él es mi Padre. ¿Qué representa eso para mí? Como hijo. Una vez, yo lo he contado algunas veces, algunos no lo habrán escuchado. Dios me reveló el amor como padre, me lo reveló a través de mi hijo Caleb. Porque él cogió síndrome de Kawasaki y estuvo muy enfermo. Y cuando nosotros nos enteramos de que tenía síndrome de Kawasaki, estábamos en el hospital, pues eso fue de repente un choque, ¿verdad? Se te queda la garganta totalmente seca, no puedes tragar saliva y como que de repente se para el mundo así. Kawasaki, ¿y eso qué es? Y tú ves que se lo llevan para la UCI, que se lo llevan a ponerle tratamiento, a ingresarlo, y entonces uno se queda, y encima de todo se iba diciendo, papá, mamá, tenía 1 año y medio, 18 meses tenía, más o menos. ¿Y qué decía él? Abba, Abba, porque sabía a quién recurría él, a su papá y a su mamá, pero su papá y su mamá, como seres terrenales, no podían hacer nada. Pero había un papá Dios que estaba en control de todas las cosas y que permitió eso para que yo entendiera cuánto Dios me ama. Bueno, entendiera un poco más. Porque para entender realmente el amor del Señor, dice Pablo, que como sobrepasa todo entendimiento, estamos en ese proceso de entenderlo. Porque el amor de Dios es celestial y nosotros somos terrenales. Pero yo me puedo hacer una idea de cómo es ese amor por cómo amo a mis hijos. Entonces, en ese momento, cuando se lo llevaban, fue cuando a mí me asaltó la voz de Dios en mi interior diciéndome, ¿has visto cuánto amas a tu hijo? Pues es así como yo te amo. Y nunca se me olvidará ese momento. Y cuánto consuelo yo recibí
a pesar de, digamos, no tragedia, porque estuvimos confiados todo el tiempo, pero en ese momento, la frialdad del momento, de que te dicen eso de repente y te quedas en esa preocupación de poder escuchar la voz del Señor diciéndome, yo estoy permitiendo todo esto para que tú sepas cuánto yo te amo a ti. Porque eso que tú estás sintiendo por tu hijo es lo que yo siento por ti. Es que yo quiero que tú entiendas mi amor. Y si tú no lo experimentas con tu hijo, no vas a saber nunca. Miren, cuando todo va bien, en el día a día, cuando las cosas van bien, uno no es consciente de las cosas cotidianas que vivimos con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero cuando viene la calamidad o cuando viene el momento, ¿cuándo supe yo cuánto amaba a mi padre? ¿Cuándo lo supe yo? Cuando se puso enfermo. ¿Cuándo supe yo lo que se sufre cuando se pierde un ser querido como un padre? ¿Cuándo lo supe? Cuando lo perdí. Ahí me di cuenta de cuánto amaba yo a mi papá. Yo no. Escuchen, yo muchas veces no quería ni pasarme. Ellos se fueron a vivir, vendieron una casa que tenían en la playa y se fueron, bueno, hicieron una casa en el campo. Y con la ilusión, conocieron al Señor con la ilusión de que los hermanos fueran allí, tener espacio para reunirse con los hermanos, ¿verdad? Y entonces yo, como no era creyente todavía, pues yo lo esquivaba el ir para allá, las situaciones comprometidas. Yo no quería, yo vivía mi vida, pero yo no era consciente de muchas cosas. Un padre es un padre. Miren, a un padre siempre se le ama. Miren, aunque sea un maltratador, a un padre, y un padre a un hijo, siempre va a amar a su hijo. Miren, ahí hay unos vínculos afectivos que eso, pase lo que pase, miren, aunque estén medio mundo peleado, que de hecho dice que Jesucristo, que Juan el Bautista preparó el camino al Señor, ¿verdad? Y que iba a hacer que los corazones de los padres se volvieran a los hijos y el de los hijos a los padres. ¿Recuerdan ese texto? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, porque iba a traer reconciliación. El amor que trae pacifica, ¿verdad? Reconcilia, armoniza las relaciones familiares con nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero tristemente, como somos carne, pues vivimos en la carne. Y cuando no conocemos a Dios, dejamos que los malos deseos, que el orgullo termine poseyéndonos y entonces nos quedamos en rencor, nos quedamos en ira, no perdonamos, ¿verdad? Nos dañamos, se dañan las relaciones. Qué triste, ¿verdad? Pero miren, aunque hay muchos padres que no se hablan con sus hijos y muchos hijos que no se hablan con sus padres, yo les aseguro que se aman. Pero por culpa del orgullo no se reconcilian, no se perdonan, no restablecen esa relación y viven en una continua amargura el resto de sus vidas por no perdonar por culpa del orgullo. Pero se aman. En el fondo se aman. En el fondo se aman. Yo sé que se aman. Y lo mejor que puede pasar, por eso cuando llega Cristo transforma nuestras vidas de tal manera, amado, que entonces empezamos el amor de Dios inunda nuestros corazones y empieza Dios a moler ese orgullo que no nos deja vivir en paz y que estropea todo, y entonces empezamos a perdonar y empezamos a reconciliarnos con todo, salen todas esas raíces de amargura, empezamos a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios y nuestras vidas son cambiadas, son transformadas y entonces somos verdaderamente libres. Eso es maravilloso, eso es lo que Dios hace. Dios hace una obra en nosotros perfecta, maravillosa. Cuántas gracias tenemos que darle al Señor de que Él está en nuestras vidas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No vivimos en rencor, no vivimos en odio, no vivimos en ira, no vivimos en orgullo, no vivimos en pleito, no vivimos en celos, no vivimos en envidia, no vivimos en mentiras, no vivimos en altivez. ¡Aleluya! Porque eso es lo que mata al hombre.
Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del Espíritu, vida y paz. ¿Sabes quiénes son los hijos de Dios? Los que viven por el Espíritu, dice en Romanos 8. Esos son los hijos de Dios, los que se conducen según el Espíritu, según la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, porque ahora somos hijos de Dios, hijos del Rey. Vive como tal, vive como un hijo de Dios. Vive según la nueva naturaleza, el ADN de Dios que has recibido. Gloria al Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Poder conocer el amor. Poder entender ese amor para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Saber que yo tengo un Padre celestial que me ama. Que me ha amado tanto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor insondable, insondable, inescrutable, profundo, ancho, alto. Es un amor eterno. Por eso dice tu palabra, ¿se olvidará la que dio a luz del hijo de su vientre que parió? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré, porque con amor eterno te he amado y yo te prolongo mi misericordia. Ese es mi Dios. Cuánto tú nos amas, Señor, que se revele en nosotros esa paternidad. Señor, lo que somos, que entendamos que ya no somos hijos de ira, que somos hijos amados, ahora somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por habernos librado, Señor, del lazo del diablo, de habernos librado de nuestro propio yo, de vivir muertos en nuestros delitos y pecados, de vivir ajenos a un Dios amoroso que nos cuida, que nos protege, que tiene planes provechosos de bendición para cada uno de nosotros. Padre, gracias. No podemos hacer otra cosa que agradecerte. Gracias, Señor. No queremos dejar pasar estos versículos tan importantes que se nos queden grabados en el corazón y que lo entendamos. Porque si ahí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es que nosotros, esa mirada, es que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que meditar y tenemos que observar y tenemos que entender, tenemos que considerarlo y entenderlo en nuestro corazón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día seremos semejantes a Él. Señor, nos vamos a purificar, nos vamos a santificar, vamos a vivir en esa tranquilidad, en esa paz que tú nos hablaste, en esa salón. Procurad tener tranquilidad, dice tu palabra. Señor, ¿por qué afanarse? ¿Por qué inquietarse si tenemos un Padre que nos ama? Un Padre que es Dios, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, que cambie nuestras vidas, Señor, para bien. Que te honremos a ti, que vivamos como hijos de Dios, porque eso te va a glorificar. Eso va a añadir gloria y honra a tu nombre. Por eso dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos y injustos. Señor, que vivamos como esos hijos de Dios, que actuemos como tú actuarías, Señor, que nos dejemos conducir por tu Santo Espíritu, Señor. Y te glorifiques cada día más en nuestras vidas, Señor. Porque si tú te glorificas en nuestras vidas, tú serás grandemente glorificado, Señor. Y tú eres el que merece toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, papá. Nos llevamos esta palabra en el corazón. Ahora somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por el precio tan alto que has pagado para redimirnos, rescatarnos y hacernos hijos de Dios. Sea la gloria y la honra solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos saludamos y despedimos.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.